Pues muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Territorio Fonteta. Pues sí, hemos vuelto. Después de unos meses de parón, hemos decidido volver a retomar este proyecto sobre la actualidad de Valencia Basket y muchos más formatos que ahora en estos próximos días iréis viendo en el canal y en todas nuestras redes sociales, que los dejamos en la cajita de descripción. Lo que no ha cambiado es mis acompañantes, tanto Sergio Botella como Dani Castro, que de nuevo nos acompañará en esta aventura. Muy buenas, Sergio, muy buenas, Dani. Buenas, Marc. ¿Qué tal? Buenas. Y nada, sin más dilación, pues vamos a repasar lo que fue el partido del pasado fin de semana entre Valencia Basket y Basket Girona, un partido que se le complicó bastante a Valencia Basket, un partido que estuvo muy igualado, que finalmente se llevó el equipo de Pedro Martínez 85-91, con esa dupla con Badio Montero, que en los últimos partidos, yo diría que prácticamente después de la eliminación de Apoel Tel Aviv, pues han sido dos jugadores que Montero ya estaba creciendo, pero Badio ha sido una irrupción espectacular. Lo hemos visto también en el último partido de Gran Canaria. Y en Girona, en Fontachao, volvió a ser decisivo en la victoria, en un partido, como digo, Sergio, que se complicó bastante y que tuvo que salir de nuevo el senegalés al rescate en la segunda mitad. Sí, la verdad que fue un partido un poco raro, ¿no? Porque ibas siempre por delante con la sensación de romper el partido, pero no lo hacías. Hasta que pegaste un pequeño tirón ahí al empezar el último cuarto, te pusiste más 12, incluso creo que llegaste a la máxima en más 13, más 14, y volvió a Girona a intentar meterse en el partido, que tuvo que salir Badio a meter varios triples decisivos. Pero sí, la verdad que eso fue un partido esperado en Girona porque necesitaban la victoria para asegurarse la salvación tras la victoria de Granada. Entonces, pues, un equipo peleón, que es peor que tú, obviamente en tema de calidad, en tema de plantilla, pero se aferraba al partido porque estaba jugándose bastante y te lo complicó bastante. Por poner así algún ejemplo, quizás se pareció bastante al partido de Coruña, que no te ibas de partido, siempre estaba ahí Coruña aferrándose, pero al final te lo terminas llevando pues por pura calidad. Sí, es un poco lo que comenta Sergio. Al final el partido era un quiero y no puedo para Girona y Valencia no terminaba de cerrar el partido. Y yo creo que con los triples clave que metió sobre todo Badío y desatascó un poco el partido, ahí al final nos llevamos la victoria. Pero vamos, en cuanto a sensaciones era más de quiero y no puedo. Pues sí, y vamos a ver las estadísticas más destacadas de este Basket Girona de Valencia Basket. Volvió el acierto, ¿no? Con ese 16 de 42, sí que hubo mucho volumen de tiro de tres en este partido. 42 son muchos lanzamientos, pero hemos visto como Valencia Basket, pues en muchos partidos ha rondado esa cifra. El porcentaje se queda en un 38%, que no está nada mal con esos, como decimos, 16 triples que, como bien ha dicho Dani, muchos fueron en la segunda parte. Recuerdo que creo que fueron en el tercer cuarto, que son siete claves para pegar ese pequeño tirón que a la postre te da el partido. 17 rebotes ofensivos, una de las armas de Valencia Basket esta temporada. 17 puntos en estas segundas oportunidades con estos rebotes. 21 asistencias, que también es muy buena marca. Destacar lo de Chris Jones, ¿no? Que repartió 7. Y luego, pues lo de toda la temporada, prácticamente, esos 50 puntos encajados en la pintura. Y en este partido, no sé si estáis conmigo, chicos, no es que los interiores de Girona nos hicieran mucho daño, sino que yo creo que estos 50 puntos se deben mucho a las penetraciones de jugadores como Durham, como Pep Busquets. Bueno, pues no encontraron la intimidación de los postes de Valencia Basket y pues prácticamente veíamos cómo hacían daño una y otra vez en penetraciones muy cerca del aro. Para rematar, ¿no? Un dato que el Valencia, con el partido, con los 16 que anotó en este partido, pues rompió el récord histórico de triples totales en una temporada, que bueno, es un récord que, como dijo Pedro Martínez, tal y como está en tendencia el baloncesto, como está la tendencia ahora del baloncesto, se va prácticamente a batir todos los años, pero bueno, es un récord que no viene mal resaltar porque bueno, se ha hecho a falta de dos jornadas y se lo quita al Baskonia hace 2 temporadas de Peñarroya, de Marcos Howard y compañía, así que tiene bastante mérito. Sí, va a durar poco, seguro, ese hito, pero sí, bueno, al final lo que has comentado de los interiores, que sus exteriores entraban muy fácil,
al final es algo que no es raro esta temporada porque lo estamos viendo bastante. Al final, si no tienes intimidación, tú incitas ya no solo a que los interiores de ellos te ganen por físico, sino también incitas a que los jugadores de fuera, si no tienes esa capacidad de anotación exterior, como Girona no la tiene tanto como tú, pues fue a atacar a los interiores y hizo mucho daño. Porque yo recuerdo en momentos del partido que era una continua de tú anotar y ellos enseguida durjan para adentro, dos, o Busquets. O sea, era una continua en el partido. Al final, eso fue una de las claves que te hizo no romperlo hasta, bueno, no lo rompiste hasta el final, porque incluso tuviste esos últimos minutos a 5 que Ginos te podía pelear. Pero bueno, al final es con lo que hemos vivido desde septiembre, estamos acostumbrados al final. Y también es el mérito que le pongo sobre todo al cuerpo técnico y, bueno, y al resto de jugadores de que están sabiendo, sabes tus carencias, estás sabiendo sacar adelante la temporada con ello, quitando la eliminación de Eurocup y la Copa, que al final en momentos clave pues no ha salido. Estás a punto de cerrar la liga regular tercero, a pesar de todos los pesares que siempre leemos muchas críticas de que falta eso en el equipo, que sí que es verdad que puede faltar, pero oye. Pues estamos cerca a unos playoffs que ya hablaremos de ellos, pero pueden ser ilusionantes. Y esta victoria, pues como te acerca mucho, ¿no? Al tercer puesto, que te da mucha ventaja en ello. Sí, un poco y por recargar un poco lo que estaba comentando Sergio, los jugadores de Girona, tú les permitías el hecho de acceder a tu zona porque son jugadores que si les dejas tienen muchos recursos. Y el problema que tiene el Valencia Basket, es lo que ha comentado ahora Sergio, toda la temporada permiten mucho en la zona, son jugadores que atléticamente en ataque, o sea, digo los nuestros, atléticamente en ataque funcionan muy bien, tiran mucho de tres, pero en cuanto a defensa, hay veces que ciertos jugadores están limitados. A eso le añades que hay alguna que otra baja en el puesto de interior, se te queda eso que tienes que pasar a algún jugador al 4 como puede ser el caso de Ojeleye o Aróstegui. Sí, sí, vimos minutos de Ogeleye en el 4 en este partido. Resaltar lo que decíamos, ¿no? El MVP del partido, que aquí lo tenemos, Branco Badio. Sí que Montero fue el más valorado, pero sin duda la aparición del senegalés volvió a ser clave. 17 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 4 robos, 19 de valoración. Y sobre todo eso, ¿no, chicos? Que volvió a aparecer cuando el equipo más lo necesitó. Recuerdo, por ejemplo, un triple en el último cuarto cuando Girona prácticamente intentaba ese último arreón de ponerse a 5 puntos, que parecía peligrar la victoria de Valencia Basket y apareció el senegalés con un triple con mucha personalidad. También estuvo, como decimos, muy bien Montero con 16 puntos, 24 de valoración. También destacar, buen partido otra vez de Nate Rivers, que creo que ha sido de los otros que está dando un paso adelante, 14 puntos, 4 rebotes y sin olvidarnos de nuestro chico maravilla, ¿no? De Sergio de la Rea, que a pesar de jugar tan solo 11 minutos, pues fue muy productivo, ¿no? Con 8 triples, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 de 3 en tiros de 3. Muy buen partido de Sergio de la Rea, que no lo utilizó demasiado eh, Pedro Martínez, porque volvió Chris Jones, que fue, tuvo un partido bastante irregular, sobre todo en la primera parte no estuvo nada bien, en la segunda se empezó a entonar, tuvo una racha muy buena en el inicio del último cuarto y bueno, con ese robo decisivo, ¿no? A Durham en la última jugada después de asistir a Badio que cerraba el partido. Sí, un partido muy, muy Chris Jones, ¿no? Un poco de todo, que es a lo que nos tiene acostumbrado, pero bueno, que nadie dude de su calidad. De los que has comentado, pues sí, de la Rea, pues como siempre, a su ritmo, siempre buenos partidos. Tendrá mejores y peores, está en ese proceso de formación, de crecimiento, pero que está claro que de la Real va a ir ganando peso en el equipo, 11 minutos ahora, pero bueno, Pedro gestiona perfectamente eso, o sea, estoy bastante tranquilo y no, encima tenemos de la Real para rato con la renovación y demás, o sea, que poco a poco con él irá ganando ese peso, igual que lo está ganando Nate Rivers, que siempre ha sido de los jugadores pues, más criticados o quizás más señalados, ¿no? Por ese juego interior. Bueno, la verdad que ofensivamente el chico está cumpliendo muy bien, defensivamente ya son otras cosas. Pero bueno, al final, por físico en esa posición es lógico que pueda sufrir más en defensa, pero cuando tiene los días en ataque, a veces tiene manita, pues suele sumar bastantes puntos, pero bueno, para puntos los de Badio, ¿no? Que lleva unos meses que son espectaculares desde, sí, más o menos desde la eliminación de Apoel. Casi que no se pone el equipo a sus espaldas porque hay un tal Jan Montero, que ya hablaremos de él, que es espectacular, pero sí, Badio casi que le está siguiendo un ritmo de MVP en estos meses
a Montero. Y sobre todo el tema de Badio ha llegado en el momento y que quizás, no sé vosotros, pero bueno, Dani lo sabrá, en los grupos de WhatsApp y tal es el momento de las plantillas, ¿no? De, venga, a ver qué hacemos el año que Sí. viene. Pues quizás en diciembre, en noviembre, Badio, la mayoría de la gente decía, uff, para Euroliga o para lo que sea que juguemos el año que viene, no sé, tengo dudas, pero ahora yo creo que todo el mundo, pero todo el mundo pone en su plantilla a Branco Badio. Yo no me escondo, ¿eh? Sergio, lo sabes bien, yo era de esos, no me fiaba mucho de Branco Badio, pero me está callando la boca y lo reconozco. Es un jugador que ha dado un paso adelante. Ahora, más tarde hablaremos de su rendimiento más detallado, pero sí, sí, Dani, Branco Y Badio, sí, por puntualizar un poco más, justamente estos dos nombres que son Rivers y Badio. Rivers, por un lado, a estas alturas de la temporada el año pasado, era uno de los descartes habituales de Alex Mumbrú. Y sin embargo, Pedro Martínez en su llegada lo repescó, le ha dado confianza y está siendo uno de los jugadores más completos en cuanto a la temporada se refiere. Luego, si eso añades a Badío, Badío es alguien que venía con Pedro de la mano de Manresa y si Pedro vio algo en él, es por algo que al principio es verdad que podría haber no convencido, porque es verdad que no comenzó con, digamos, con ese punch que venía de Manresa, pero este último tramo, este último mes y medio, yo creo que no hay dudas. Hay gente que esa duda se la ha podido quitar y si llega a este ritmo a los playoffs, ojo con Badío, ¿no? Que no llega en el mejor momento, ¿eh? por Pues eso. siempre decimos que los jugadores, o sea, hay jugadores para X momentos y Badio está llegando, ojalá no os acordemos de lo que voy a decir, pero digo, ese momento de Will Thomas, no sé si lo acordáis, que en el Oh, año de la sí, sí. liga, toda la temporada criticándole, no sale, no sale, pues sí, se marcó un final de temporada y unos playoffs espectaculares, ojalá lo repita Badio. Ojalá, ojalá. Ahora no vamos a hablar del tema Badio, vamos a hablar primero, chicos, del tema clasificatorio. Valencia Basket con la victoria del sábado prácticamente afianza la tercera posición. Unicaja queda a una victoria, pero recordemos que Valencia Basket tiene el Basket Average, por lo tanto, para perder esa plaza, Valencia Basket debería perder sus dos partidos que le restan, tanto esta semana la salida a Tenerife como la próxima en casa ante Breogán, que se antoja complicado y todavía tiene opciones de asaltar esa segunda plaza, como decimos, si se impone a Tenerife esta semana y bueno, espera el pinchazo de los canarios en el No Congos en la última jornada y Valencia Basket hace pues los deberes, como decimos, en casa ante Breogán. Volvemos a hablar del tema Badio porque hemos preparado una infografía porque nos parecía, bueno, le hemos estado hablando ahora, eh, que hay que hablar de Badio, ¿no? Tenemos que hablar de Badio, sí es en la infografía también. Y es que, ojo chicos, porque promedia 17,4 puntos por partido en los últimos 5 partidos, tira casi 6 tiros más, que esto sí que me ha vuelto bastante loco, que ha asumido la responsabilidad y no la ha quemado, casi 6 tiros más por partido y con unos porcentajes espectaculares, 55% en tiros de 2, 51% en tiros de 3 y otra cosa que me ha llamado mucho la atención de Badio es que es un jugador que no se está escondiendo cuando el partido más quema. Y es que aquí lo tenemos, anota el 61% de sus puntos en la segunda mitad y promedia 6,6 puntos en los últimos cuartos. Eso, pues, aparte de que está anotando más y está tirando más, pues el valor, ¿no? De que es un jugador que antes prácticamente solo tenías a Montero y a Jones para jugártela y ahora añades en los últimos minutos otra arma como es la de Buddy. ¿No? Y ahora que has nombrado a Jones, yo te diría que Bayo la pasa por la derecha, ¿no? Porque yo creo que en los momentos importantes vas a jugar con. No, también depende del partido, obviamente, pero vas a jugar con Montero y con Bayo casi seguro, porque son los dos jugadores que están tirando el carro en el apartado ofensivo. Entonces es que los datos hablan por sí solos. Al final, promediar 17,4 partidos en los últimos 5 es increíble, es una barbaridad. O sea, es que seguir ya esa regularidad que lleva desde ese momento de la Puel, que ya en ese partido apareció y fue de los. Fue el que te mantuvo en partido hasta el final. Tú tuviste tiro para ganar con Nechestina y yo creo que llegas a ese momento gracias a que Badio saca adelante el equipo en un último cuarto que fue bastante complicado. Pues sí, teniendo esos datos delante es que no se puede decir mucho más de Badio. O sea, todo es positivo. O sea, todo lo que veis ahí es positivo, así que siga así, mejor para Valencia Basket.
y sin duda que está haciendo una dupla espectacular con Montero. Sí, y por añadir un poco más, es en este momento, en el mejor momento en el que podía haber aparecido Badio, teniendo en cuenta que Chris Jones, entre que vino de lesión, no ha cogido todavía ese 100% de ritmo que nos suele tener habituados. Ha llegado en un buen momento la aparición de Badio, porque de no ser así, posiblemente en ataque te hubieses quedado un poco colgado. Si no hay gente o jugadores que den un paso al frente, como ha sido el caso de Badio, puede ser ahí que alguna victoria no hubiese puntuado. Teniendo en cuenta que Ojeleye y algún otro jugador que ha pegado una bajona importante, es un buen momento para el tema Badio, porque es lo que estoy comentando ahora. Yo creo que sin Badio, alguna victoria no la hubiésemos ganado, Más de una, sí. Sí, sí, yo creo que sobre todo también. estas últimas. Sí, sí, creo que también es interesante resaltar y que es una pieza de mucho valor para Pedro porque vimos el otro día, el sábado pasado ante Girona, cómo sufren en defensa Montero y Jones, ambos cuando están en pista. Sí. Sufren mucho ante exteriores físicos como Durham y Busquets y tener a Badio no solo te da lo que estamos viendo en ataque, sino que también es una pieza defensiva pues mucho más importante que los Montero y los Jones y tener esa pieza, como decimos, tan enchufada en ataque y que te puede dar ese plus en defensa, me parece que es una pieza importantísima de cara a fin de temporada para Valencia Basket y para los esquemas de Pedro Martínez. Sin duda, es que te da la famosa palabra de equilibrio, ¿no? Siempre, tanto en baloncesto, en fútbol, en todos los deportes de equipo, se busca el equilibrio. En defensa-ataque, pues es que Badio te está dando eso. Se puede criticar, se ha leído muchas veces en redes, quizás no es tan defensor como muchos han vendido, tal. Pues a mí me está pareciendo que en defensa está dando la cara y siendo de tus mejores defensores exteriores, si no el mejor defensor exterior que tienes. Entonces, si encima hace mejor a sus compañeros, porque cuando Montero está con él, Montero defiende mucho mejor de que lo que hace con Jones, como has comentado. Montero me parece que tiene bastante capacidad defensiva, aunque parezca que no. Le cuesta bajar el culo a defender, es normal, esos jugadores anotadores que tenéis la mente en, venga, va, siguiente ataque y lo vuelvo a hacer. Es normal, son jugadores especiales y lo tienen. Es como que con Badio se engancha, ¿no? En ese ritmo que tiene Badio de defensa-ataque, los dos concentrados. Y hace muy bien tanto al equipo, hace muy bien al propio Montero. O sea, la verdad que todo lo que está aportando Badio es buenísimo y en el mejor momento posible, como ha comentado Dani. Y nada, pues que siga así, no solo dos partidos más. Que siga, bueno, ojalá sean 12 partidos o los que sean, que sean muchos, pero bueno, que siga así hasta el final. Sí, y por comentar en defensa, yo creo que Badio y De la Rea, por la capacidad atlética que Sí, sí, tiene de la De Rea. la Rea rozando los 2 metros. Sí, no he comentado de la Luego Rea porque al Naso. final No, de no, la no, Rea, como tiene menos minutos, no lo he comentado, pero sí, sí, de la Rea con diferencia es el mejor defensor exterior por el físico, o sea, eso al final. Pero de los titulares, los que se juegan las castañas este año en los momentos importantes, Badio es el que mejor. sí, un poco pues por matizar ahí un poquillo más. Yo, si tuviese que elegir exteriores que defiendan en Valencia Basket, tanto Batillo como Arosti, que es verdad que Sí, Arosti no también. está, hay partidos que no está al 100%, pero esos dos. Pues nada, chicos, no sé si queréis añadir algo más, si no acabamos con este vídeo de repaso a lo que fue el partido del sábado de Valencia Basket, que se impuso en Fontachao a un correoso Basket Girona. Y nada, a vosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis que dadle like si os ha gustado, suscribiros que nos ayudáis muchísimo, seguidnos en nuestras redes sociales y nada, lo dicho, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego. Adiós. Adiós.